Muy bien, y vamos a continuar entonces trabajando la parte del archivo que habíamos iniciado, que era el de buscar B con datos repetidos. Entonces vayan abriéndolo mientras tanto. Yo lo voy a volver a cargar por acá. Entonces, proyecto, guías de aprendizaje, guía 1, material de apoyo y buscar B con datos repetidos, el archivo número 3. Ese es el que vamos a descargar, archivo número 3. Archivos para descargar, buscar B con datos repetidos. Entonces, la semana pasada estuvimos trabajándole. Profe, buenas noches. Buenas noches. Estuvimos trabajándole a como a sacar la listica, como automatizar esa lista. Aquí pues yo lo voy a hacer nuevamente y rápidamente. Esta matriz, yo voy a copiar los valores, creé una hoja nueva, los pegué ahí, me faltó pegar el título. Me faltó acá pegar el titulito. Utilizamos la herramienta de datos duplicados, quitar datos duplicados. Entonces fui a datos, seleccioné la columna de datos y acá en herramientas de datos, acá está la herramienta quitar duplicados. Entonces él me pregunta, me dice que si quiero quitar los duplicados de la columna tipo inmueble, aceptar. Entonces esos fueron los datos únicos. Luego de eso convertí esta matriz en una tabla. Entonces le di control Q, la convertí en tabla y la llamé tipo inmueble. Tipo inmueble. Todo pegado con el guión bajo, porque recuerden que no les va a permitir espacios. Espacios. Y luego fui a la cinta fórmulas, administrador de nombres, le dije nuevo y creé una lista que se llama inmuebles. Y ese inmuebles, donde dice se refiere a solamente los valores. Seleccioné los valores. Como esto yo hace una herramienta de tabla, pues Excel me trae el nombre, el nombre que le definí a esa tabla, que la llamé así, tipo inmueble. Y entre corchetes me trae el nombre de la columna, o sea, el nombre que tenga en el encabezado, que es tipo inmueble. Esa es la forma de ir identificando cada vez que trabajemos con herramienta de tabla. Aceptar. Entonces ya tengo la tabla y tengo el nombre. Fui acá, vine aquí al validador, nuevamente en datos, me ubiqué aquí porque aquí la idea es que me aparezcan esos listados. Y ahí utilicé validación de datos, que es muy común que la vayamos a utilizar. Le dije que una lista y en origen le dije inmuebles. Que recuerden que con el administrador de nombres creé uno que llamé inmuebles. Que me va a traer, ¿qué? Los valores. Los valores. Por ahí preguntaron, bueno, mire, ¿habrá forma de que yo vaya ingresando nuevos valores y él me indexe esa información y yo no la tenga que repetir? Sí. Para eso hay una fórmula que se llama índice, indexar, matrices. Entonces yo creo que al final del curso, si nos da el tiempo, lo que pasa es que porque esas funciones yo todavía no las tengo dentro de mis guías, porque solamente aplica para versiones Office 365 y 2021. Los que tengan versiones inferiores no existen todavía esas funciones. Si ustedes, por ejemplo, miran acá, dentro de las de buscar, por ejemplo, para los que tengan un 2019, que es muy reciente, un 2016, que todavía es muy reciente,
ya no les aparece, por ejemplo, buscar a X. Y esta es una maravilla porque pues, le ahorra, ya se van a dar cuenta, o bueno, si alcanzamos a ver estas funciones, se van a dar cuenta, en cuenta o van a identificar todo el tiempo que yo me puedo ahorrar versus lo que ahorita vamos a hacer con buscar B. Entonces, por eso uno, digamos que aborda como el tema teniendo en cuenta esas versiones, ¿sí? Porque la fácil es, no, pues yo venga, explico buscar X y listo. Pero teniendo en cuenta que de pronto hay probabilidad y generalmente se presenta de que muchas personas estén, y además que ustedes trabajan más en oficina. Entonces, ¿qué sucede? En las oficinas nos vamos a encontrar con versiones aún así mucho más viejitas. ¿Por qué? Por las cuestiones de licenciamiento. En la casa es más fácil porque yo llamo al técnico, mónteme la 2021 y listo. O mónteme la 365 y listo, pero en la oficina sí es más complejo por las cuestiones de licenciamiento. Entonces ya tengo esto. Todo eso que hice es con el objetivo que si en algún momento llega algo nuevo, un local, automáticamente ese elemento me quede automatizado. Ese es el objetivo de hacer eso. Esa es la idea. ¿Sí? Y por esa razón hicimos todo ese proceso. Pero la idea es que ustedes de ahora en adelante empiecen a automatizar ciertos procesos. Hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Cómo van? Bien, bueno. Entonces, ahora vamos a pasar acá. ¿Cuál es la idea? La idea es que a través de la función buscar B, pues él me devuelva la información correspondiente con superficie, con opción, que es como la opción del inmueble, si está para la venta, si está para alquiler, si está para permuta, y la ciudad origen de ese inmueble. Ustedes ya saben, y los que vienen utilizando el buscar B, que el buscar B es muy puntual en lo que dice o menciona, y es que de forma ascendente mostrará el resultado, de forma ascendente. ¿Eso qué quiere decir? Lo que vamos a ver acá. Entonces, si yo vengo y hago mi función buscar B acá en superficie, yo la haría de la siguiente manera. Pónganle mucha atención. Yo llegaría y le diría igual buscar B. Voy a ponerles un poquitico más grande esto acá. Igual buscar B. Entonces le digo valor buscado, pues lo que encuentre aquí. Apartamento, local, lo que sea. Le voy a colocar referencia absoluta mixta de fila, porque pues ustedes saben que como lo tengo que arrastrar varias veces para que no se me vaya a desplazar esta fila. Matriz, pues la matriz es todo esto. Y esto ahorita lo tenemos también que organizar, lo tenemos que automatizar con herramienta de tabla. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Y también referencia absoluta mixta de fila, porque como voy a hacer desplazamientos en vertical, para que no me cambien las filas. El indicador de columna en el caso de la superficie sería 1, 2, 3 y 4. Y el método o el rango falso o cero, porque necesito una coincidencia exacta. Necesito una coincidencia exacta. Entonces, 0. Si yo le doy Enter, obviamente me dice que no hay disponibilidad porque todavía no estoy buscando el inmueble. Entonces, si yo vengo acá y le digo, venga, apartamento, entonces me muestra que el primero tiene una superficie de 152 metros cuadrados. Entonces, apartamento, miremos a ver apartamento. Correcto, 152. ¿De qué tipo de característica tiene? Si de venta o algo. Entonces yo vengo acá, mire que se me desplazaron las columnas. Entonces, como voy a hacer eso también para antes, aquí sí coloquemos referencia absoluta general y referencia absoluta total. Y arrastro hacia la derecha y lo único que voy a cambiar aquí es el indicador de columna. En el caso de la opción
sería la número 2. Eso es, por ejemplo, una deficiencia que tiene buscar B. Porque imagínense ustedes con una matriz bien grande, por ahí de 20, 25 columnas, y ustedes allá con un papelito anotando el número de la columna. Eso no tiene sentido. Pues uno lo hace así, pero miren eso, ahí me toca empezar a contar y a cambiar. Y la ciudad sería la 3. Entonces acá, 3. ¿Cuál es el problema de haber dejado esto así? Bueno, no, acá no pasa nada y simplemente selecciono y arrastro. Entonces miren lo que va a suceder. Entonces, claro, muy bien. En el primero me encontró que uno de los clientes que yo tengo de apartamento, hay uno que está para opción de venta en Cali, es de 152 metros, bastante grande. Y acá está, mírenlo acá. Pero al arrastrar, vuelve y me repite el mismo apartamento. Puede que sea otro, porque pues imaginen en Cali cuántos apartamentos hay para la venta y con la misma área de construcción. Pues, puede ser, pero si yo vengo y analizo mi base de datos, este es apartamento, este es el primero, y vengo y busco otro que haya de cliente de apartamento, acá está el otro, no es así. Mire que el primer cliente era de Cali, el segundo es de Armenia, también para la venta, el triple de grande, el doble de grande de 283 metros. Y nos estamos dando cuenta que nos repitió. ¿Y por qué nos repite? Porque es que acabamos de hablar de eso. Mire lo que dice. Busca un valor en la primera columna, una deficiencia de la función, de la izquierda de una tabla, y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Entonces, ¿qué hizo? Pues funcionó perfectamente. Ella fue y buscó apartamento. Se vino. Apartamento no, apartamento no, apartamento no, apartamento no, apartamento sí, me devolvió de forma ascendente ese primer valor. Él ya no se viene a buscar cuál es el siguiente, no, ya cumplió la misión, ya cumplió la función, ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo? Me devolvió el primer valor que encontró de forma ascendente. Entonces me limitó la función, porque es que yo tengo más clientes con apartamentos y mire el que me mostró. Entonces, claro, ahí es donde viene y lo que hablábamos hace 8 días. Usted me dice, no, yo no me voy a complicar, yo coloco acá un filtro y le digo apartamentos y listo. Y ahí los tengo. Esto era lo que él tenía que mostrar. Apenas tengo 3 clientes con apartamentos. 2 de Cali, uno para la venta, uno para alquiler. Miren lo diferentes que son. Y listo. Sí, esto se puede hacer. Claro que sí, yo no se los voy a negar, pero no en todos los escenarios. Además, hay en muchas ocasiones, como ustedes tienen bases de datos tan gigantescas, entonces ustedes hacen la consulta en otra hojita para que le traiga puntualmente esos datos. Y usted no tener que ir y buscar la columna y filtrar la columna, no. Para eso usted hace un buscar B, para que con algún dato específico él vaya y le devuelva lo que usted le está pidiendo que le devuelva y punto. Eso es así. Entonces ahí encontramos en esa función muchas deficiencias, aunque es una función muy querida, es una función que lo saca uno de embales, porque yo puedo ir a analizar en una base de datos quiénes están repetidos o que me traiga la información de esa persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde uno encuentra que ese buscar B es, uy, qué bacano aprender a trabajar con buscar B. Ahí lo tenemos, pero ya nos dimos cuenta que hay mucha deficiencia en la función. Pero bueno, por ahora eso no nos interesa, eso luego lo vamos a solucionar. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen con respecto a lo que acabamos de hacer? ¿Es clara la función? ¿Cómo la construimos? ¿Por qué colocamos referencias absolutas, que son los signos pesos?
¿Por qué nos tocó bloquear todo? Todo eso es claro. ¿Por qué cambiamos el indicador de columna? ¿Todo eso es claro o hay preguntas? Recuerden que la idea es que eso les quede muy claro. Bien. Hasta ahí van bien, dudas, bien pueda. Si tienen que preguntar, pregunten. Bueno, ¿cómo mejoramos esto? ¿Quién de pronto ha trabajado esto? Que me diga, mire, pues yo la verdad, sí, usted tiene la razón, pero, pero yo realmente hago esto. O lo he hecho con buscar B para datos repetidos y lo hago de esta manera. ¿Quiénes lo han trabajado? ¿Es nuevo? ¿O ya lo han trabajado de pronto? Nadie. Cero a riesgo. Bueno, ¿ustedes qué creen que me podría servir? Porque recuerden que el valor buscado dentro de la función buscar B generalmente se relaciona como con un dato único. Además, recuerden que aquí apartamento, como es un dato que se repite, mírelo acá varias veces, véalo por acá, otra vez más por abajo. Entonces, pues primero ya se dieron cuenta el problema que me genera. Y segundo, muy probablemente necesitamos cambiar ese dato de búsqueda, porque el hecho de que ese dato sea muy repetitivo, pues siempre nos va a devolver el primero que encuentre. Es lo mismo si yo buscara, por ejemplo, oficina. Entonces yo lo cambio acá a oficina y vea, ¿qué hizo? Me devolvió la primera que encontró. La primera. Entonces usted me diría, no, pues vaya a la segunda función y cambie. ¿Qué voy a cambiar? Si está bien. Estructuralmente ya está bien. Está yendo al valor buscado, que es lo que sale de la lista. Está yendo a la matriz, que es lo que sale de acá. Está yendo al indicador de columna 4, porque estoy trayendo el área. Y 0, porque sigue siendo una coincidencia exacta. Yo no puedo traer valores ahí aproximados. Entonces no voy a poder cambiar absolutamente nada de esa función. Entonces, ¿qué podríamos hacer o qué consideran ustedes que se le debe agregar a la matriz para que seamos más específicos y de pronto al buscarle el elemento, pues me devuelva lo que es, lo que requiero y las veces que yo considere o que yo considere no, que yo tenga como clientes, porque eso depende de mi base de datos de clientes, que es esta. Entonces, ¿cuántos apartamentos tengo aquí registrados para la venta, para alquiler? ¿Cuántos locales? ¿Cuántas bodegas? ¿Cuántas casas? ¿Cuántos chozas, fincas? Bueno, yo qué sé. ¿Qué creen que deberíamos como tener presente? Esto es más complejo, ¿cierto? Estructuralmente es como más complejo. Aquí uno empieza a ver como, uy, fue pucha. Y aquí es más como el cacharreo, como no se me ocurre, dice Cristian, es que es verdad, es muy normal que nos suceda esto. Aquí es donde vienen las dificultades que a veces nos presentan, porque cuando nosotros estamos en los escenarios reales, o sea, cuando ustedes ya están trabajando,
ahí es donde usted dice, pucha, yo hice ese curso y, oye, ¿qué aplico? Claro, porque ahí es donde uno, pucha, pero ¿qué hago? Entonces, aquí vamos a hacer, a implementar una alternativa. Y es que vamos, y ahí es donde eso lo vamos a ver muy frecuentemente, vamos a adicionarle a esta matriz, a esa matriz le vamos a adicionar un campo clave. Ustedes se van a acordar de ese término y de lo que vamos a hablar como definición de ese elemento. Un campo clave o un IDE o un campo único es aquel dato que en mi base de datos no se repite. Es un dato único, exclusivo. Por ejemplo, si habláramos de clientes, ¿cuál creen ustedes que sería ese campo clave, ese campo único, ese identificador? Si estuviéramos hablando de una base de datos de clientes, ¿qué podría ser? El número de cédula. Correcto. Puede ser el número de cédula o el NID. Perfecto. Muy bien. Si hablamos de productos, ¿ustedes cuál considerarían que sería el campo clave, el campo llave, el campo único? EAN 13 o el código de barras. Muy bien. Un SKU, el código de barras, el EAN, Código interno. Código interno, ya iba para allá. Algunas empresas dicen, no, codifiquemos. Y por eso se consiguen la impresorita de códigos de barras, entonces ellos mismos codifican y a cada producto le van colocando un código, ¿sí? A medida que esos productos llegan allá a la empresa, los van codificando. Puede ser con la inicial del nombre del producto, de pronto con los 2 primeros números del NIC del proveedor, y bueno, y algún elemento. Eso ya lo maneja la empresa como quiera. Entonces, para que esto se nos vuelva operativo, se nos vuelva funcional, lo ideal, y además que estamos trabajando con Buscar B, el escenario ideal, el escenario perfecto, es que utilicemos un campo único, un campo clave, que es lo mismo, un campo llave, que es lo mismo, un identificador, un código. Todo eso que le acabo de nombrar es lo mismo. Pero para hacer eso, acá se volvería muy complejo, porque mire que ya tenemos mucho registro. Entonces yo decirles, no, codifiquen parqueadero 1A, local 1B. No, pues ahí nos quedamos toda la tarde, o todo el resto de noche ya más bien. Otra, que usted diga, no, pues yo le quiero colocar el código 100 P6, a este no, el 101 Y9 o Y8. Peor todavía, porque mientras nos ponemos a codificar. Y además, ojo, si yo a este parqueadero le coloco, voy a colocarlo un poco más grande el zoom. Si yo a este parqueadero le coloco el 106, a este parqueadero, si yo estoy codificando, no le puedo colocar el mismo. Porque recuerden que este es un cliente totalmente distinto a este. Entonces, este me tocaría llamarlo un ejemplo, T7, el siguiente de parqueadero. Entonces, si yo vengo y los busco acá, ¿qué me tocaría hacer en la lista? Ya llamarlos por códigos y se me va a volver muy complejo. Entonces, dentro de todo lo que podemos hacer, hay un elemento sencillo y es que podemos crear un contadorcito. Y para que el contador, para que me diga, por ejemplo, cuántas veces o cuántos clientes tengo de parqueaderos, cuántos clientes tengo de local, cuántos clientes tengo de oficina. Y eso lo hacemos con una función que ya trabajamos en Excel básico, en Excel intermedio y que vamos a volver a recordar ahora, y es la función contar.si. Es mucha atención lo que voy a hacer ahí. Igual contar.si. Recuerden que la función contar.si me permite contar en un rango especificado a algún elemento. Cuénteme cuántos aprobaron el curso. Cuénteme cuántos son de Pereira. Cuénteme cuántos son del género masculino. Para eso sirve contar.si.
Entonces, esa función me pide dos elementos, el rango y el criterio. Como yo voy a contar estos elementos, yo podría decirle a ella, vea, cuénteme de este rango, ahí le seleccioné la columna, el criterio, un ejemplo de parqueadero, cuénteme en toda esta columna cuántos clientes tengo de parqueadero, pero miren lo que va a suceder si yo lo hago de esa manera. Entonces él me dice, muy juiciosamente, que tengo 6 clientes de parqueadero. Él ya analizó en toda esa columna cuántas veces aparece el parqueadero. Miremos a ver si eso es verdad. Tipo de inmueble, parqueadero, y es correcto. 6. Voy a quitarlo y voy a arrastrarlo hacia abajo. Locales tengo es que 7. Oficinas, voy a seguirlo arrastrando. Mire cómo me muestra. Porque esto que yo acabo de hacer se conoce como el conteo acumulativo o el conteo total de valores. Lo que hizo ahí fue decirme, vea, de parqueadero usted en total tiene 6 clientes. Y por esa razón, mire, se me repite acá otra vez 6. Y si yo lo sigo arrastrando, él me va a decir en parqueadero que 6, porque son 6 parqueaderos. Y si yo llegara y agregara un parqueadero nuevo acá adicional, entonces ya pasa de ser 6 a 7. Miremos a ver si es verdad. Ahí está, mírelo. Porque él me totaliza, él me dice, hay 7 y le mostró 7. Entonces realmente este conteo no me sirve para lo que yo quiero, porque yo quiero volver a cada uno de ellos un dato único. Aquí nos toca hacer puras pedacitos de una cosita y colocarle al otro. Pero este les puede servir y estructuralmente es muy interesante. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a hacerle un cambio a este conteo. Lo voy a hacer con un elemento que se llama pivote o rebote. Y es el siguiente, que yo llego y le selecciono estos dos valores. Y muy juiciosamente me vengo al título, que va a ser la celda que me va a servir de rebote para que me vaya generando acumulación, y la voy a amarrar. Puede ser con una referencia absoluta de fila. Entonces le dije, vaya a estos dos, pero empiece con este dato como pivote y cuénteme este criterio. En ese rango, vaya y cuénteme este argumento, ese criterio. Entonces, mírelo cómo va a cambiar. Me dio 1. Voy a arrastrarlo un hito más. Mire que en locales tenía 7. Un hito. Y lo voy a volver a arrastrar hasta este parqueadero a ver en qué va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hace la función? La función está haciendo lo siguiente. Mírenla ahí, mírenla acá. Entonces ella lo que hizo fue, vino a este rango y buscó este valor, parqueadero. Entonces él vino aquí, no hay nada de parqueadero. Ah, sí está acá, 1. Ahora vino acá. Venga, ya estoy buscando en este ranguito a local. No, local 1. Ahora se vino para acá. Estoy buscando en este rango oficina. No, sí, 1. Y mire lo que sucedió con parqueadero. Estoy buscando acá este valor, parqueadero. Entonces empieza. Sí, está una vez. No, porque como el rango se extendió, no. Otra vez vuelve y aparece, pero yo ya lo tenía una vez. O sea que usted es la segunda vez que me aparece. ¿Sí ven? Y así sucesivamente. Yo voy a arrastrar esta función hasta el final. Recuerden que se lo había hecho como de prueba. Y ahí tengo. Entonces, mire lo que me está mostrando. Entonces, me está diciendo que este es mi cliente 1 de parqueadero, este es mi cliente 2 de parqueadero, este es mi cliente 3. Ya eso para mí es mucho, porque ya me le está dando un valor diferenciador a mis clientes de parqueadero. Mire que es como si los estuviera codificando. Y mire lo fácil que lo hice. Ustedes imagínense en esta lista
tener que enumerarlo de forma manual. Acá muy breve porque son poquiticos, pero usted imagínese una lista de 100.000 registros con diferentes valores duplicados. Y usted allá en un papelito anotando, no, iba en el 105, entonces sigo con el 106, no, matador. Esta función me sirve para eso, para darle numeración a elementos que se me repiten en una matriz. ¿Cómo van hasta ahí? Ahí no hemos hecho nada de buscar B. ¿Cómo van hasta ahí? Dudas, preguntas. Qué bien. Ahí me dice que súper, excelente. ¿Quién más? Bien puedan. Necesito cualquier duda, pregunten. No se sientan incómodos. Que qué pena yo preguntar, nada. Esa es la idea. Tienen que quedar muy claro eso. ¿Listo? Bueno. Entonces recuerden que esto les sirvió para que ustedes codifiquen, por ejemplo, le den un valor. Pero entonces va a volvernos a suceder lo mismo. Y es que si yo ya fuera a buscar por esto ya es mucho. Porque mire que yo tengo mi cliente 1, mi cliente 2, mi cliente 3. Eumir, pero es que también se está repitiendo el 1. Sí, claro, usted tiene toda la razón. Pero este 1 es de local. Este ya no tiene nada que ver con el parqueadero. Entonces es un código exclusivo para local. Es que mire que el tipo de inmueble es diferente. Pero es que mire que acá también se repite 1. Claro, pero ¿para quién? Para oficina. Es diferente. Hay nada que ver. ¿Cuál es mi pero? Mi pero es que yo me venga para acá. Porque aquí yo no estoy buscando ni al 1, ni al 2, sino que estoy buscando es un nombre. Entonces, si yo vengo acá, me pasa exactamente lo mismo. Entonces, aquí me tocaría tener un listado de unos, de 2, de 3 y quién sabe de cuánto, pero unos para parqueadero, unos para locales, uno para oficina y luego tener el 2 de parqueadero. Eso se vuelve ilógico. Entonces, yo digo no. A esto yo le voy a hacer lo siguiente. Más bien, dejémoslo así, más bien a esta función que yo acabo de hacer de contar, sí, le voy a concatenar el valor del tipo de inmueble. Le voy a concatenar ese valor. ¿Para qué? Para generar un campo clave, un campo único. Recuerden que el ampersand se utiliza para concatenar, para juntar cadenas de texto. Cadenas no solamente de texto, valores numéricos, texto, lo que yo quiera. Eumir, pero es que yo conocía la función concatenar. Claro, también le tocaría colocarla acá, pero se complica la vida. También lo puede hacer con la función concatenar. Pero miren acá lo sencillo. Entonces, esta función me sirvió para que me sacara o me contara cuántas veces se repite un elemento en mi matriz, o sea, cuántos clientes, o para generar un código consecutivo de unos elementos repetitivos en una base de datos. Pero adicional a eso, yo le concatené el valor que tenía acá del tipo de inmueble. Entonces, mire lo que me va a dar como resultado. Y si yo lo arrastro de ahí para abajo, mire cómo va a quedar eso. Oh, ahí hay un combinado. Mire cómo va a quedar. Uno parqueadero, uno local, una oficina, 2 parqueadero, porque ya es el cliente 2 de parqueadero, 1 apartamento, 1 bodegas comerciales, 3 parqueadero, porque ese sería mi tercer cliente de parqueadero. Y si yo arrastro de ahí para abajo, pues ustedes ya saben qué va a aparecer. Venga, yo quito esto para que no nos vayamos a enredar. Entonces voy a arrastrarlo hasta el final. Y vamos a aumentarle el alto a eso. Mire cómo quedó. Entonces, si yo busco el parqueadero, recuerden que eran 7 a 6. 7 a 6 es 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 7 a 6 es
Mírenlo acá. Este es mi sexto cliente de parqueadero. Ya los codifiqué. Ya, mire. Lo que pasa es que si usted muestra esto en la oficina, van a decir, uy, ¿qué es eso tan feo? Pero si miran detrás de eso que hay, eso es una maravilla. Porque solo usted ya supo cómo codificar su base de datos. Lo que le va a servir para que podamos resolver ese ejercicio que tan galleta que nos está poniendo problema. Claro, alguien ve esto y eso se ve horrendo. Entonces yo ahorita les voy a mostrar qué pueden hacer porque realmente esto sí se vería horrible en una base de datos. O sea, si ustedes lo dejan para que la persona, cualquiera que esté utilizando la base de datos, vea eso, lo va a matar porque él no va a entender, venga, este man, ¿por qué colocó un parqueadero, 2, 3, uy, qué es eso tan feo? O uno local, una oficina, uy, no, está loco. Y mentiras que es una codificación, porque con eso va a permitir que el buscar B le encuentre todos los clientes de parqueadero, todos los clientes de oficina, todos los clientes de lo que usted quiera, lo que quiera. ¿Cómo van ahí? Inquietudes, dudas. Vayan a dormir ni a colgar la sesión porque Ahí vamos, profe, vamos bien. bien, perfecto. ¿Alguien alguna duda, inquietud? Obvio, vuelvo y le repito, muy probablemente esto no le sirva a muchos de ustedes. ¿Listo? No hay problema, pero ya saben que eso lo podemos codificar, mire, se puede llegar a hacer eso. Entonces, ahorita, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir esta columnita, le voy a colocar el mismo formato hasta de acá. Y esta columna la voy a llamar ID o código o como me dé el gusto. Ya para mí es indiferente. Pero además de eso, yo voy a convertir esta matriz en herramienta de tabla. Ojo pues, la voy a convertir en herramienta de tabla. Entonces le voy a dar control Q, ahí ya me la seleccionó toda, vea, aceptar, y esta la voy a llamar, yo le quito, bueno, esto como tenía un fondo, pero me colocó ahí. Y esta la voy a llamar T inmuebles. Como para diferenciar la T de tabla, inmuebles porque esto es la base de datos, o clientes porque pues también son mis clientes, es verdad, clientes. Enter. Entonces esta tabla se llama clientes. Entonces aquí sucedió algo. Recuerden que cuando estábamos utilizando buscar B, el valor buscado, mire lo que dice buscar B. Busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. O sea que mi valor buscado ya no es solamente este, porque este no me serviría. El parqueadero no lo va a encontrar aquí. Si lo encuentra como tipo de inmueble, pero no como el código, porque aquí se llama es 1 parqueadero, 2 parqueadero, 1 local, 2 local, 1 oficina, 2 oficinas, 1 bodega comerciales, 2 bodegas comerciales. Él no va a encontrar eso aquí. Él está ahí buscando eso o a parqueadero o a local, pero no a 1 parqueadero, 2 parqueadero, no. Entonces mi valor buscado en este, voy a borrar todo esto para que no nos vayamos a enredar. Mi valor buscado ya cambió, porque recuerden que buscar B lo acabaron de ver. Debe estar en la primera columna de la izquierda. Y ya en la primera columna de la izquierda, si ustedes se dan cuenta, es el identificador. Ya cambió. Y debe estar en la primera columna de la izquierda. Entonces, ¿cómo armamos esto de que podamos combinar el número 1 y el nombre del tipo de inmueble? El número 2 y el tipo de inmueble. Y N números, N inmuebles. ¿Qué le harían ustedes a buscar de ahí? Para poder combinar eso así. O sea, él tiene que ir a buscar este, pero este necesita de su complemento. Necesita del unito,
necesita del 2, necesita del 3. ¿Qué harían ustedes ahí entonces? Acuérdense de concatenar. ¿Qué buscarían ustedes ahí? Si es clara la pregunta, ok. Miren a ver. Ahí no debería modificar la lista. ¿Cómo la modificaría usted? O sea, a usted le tocaría aquí colocar 1 parqueadero, debajo 2 parqueaderos. ¿Usted cree que eso sería lógico? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, No, sería una 10, lista larguísima. si usted, por ejemplo, tuviera 18.500 clientes y digamos que de parqueaderos tenga 720, entonces a usted nomás acá en la lista tendría que tener desde el 1 parqueadero hasta el 720. Eso sería una búsqueda única, porque si usted va y busca ya el 621 parqueadero, está buscando ¿a quién? Al cliente 621. No le va a traer la información del 620, del 619, no. Entonces, ¿qué me dijiste que harías? Yo me apoyo de estos numeritos de acá. Entonces yo le digo, vean, valor buscado, venga y búsqueme este numerito. Mire que ya se lo estoy asignando. O sea, o 1, o 2, o 3, o el que sea. Mírelo ahí. Es una berraquera. Ay, se me movió muchísimo. Vaya y búsqueme este valor y concaténemelo con este de acá. Miren ya. Y ese sí necesito amarrarlo, porque recuerden que necesito arrastrar. Ah, se lo voy a colocar de una vez todo, porque recuerden que lo voy a arrastrar hacia la derecha y hacia abajo. Concaténeme estos dos. Eumiri, este lo va a bloquear. Sí, le voy a colocar referencia absoluta de columna, porque como necesito tirarlo hacia abajo, necesito que luego me combine 2 parqueaderos, 3 parqueaderos. Pero ¿por qué bloqueé la columna? Porque como lo voy a mover hacia la derecha, la columna sí debe ser siempre H. Ese sí necesita solamente esa referencia absoluta mixta de columna. Entonces mi valor buscado es todo esto, el numerito con el inmueble. Eso me va a dar lo que ya vimos allá. 1 parqueadero, 1 local, 2 local, 3 local, porque se va a pegar este numerito con este nombre, este numerito con este nombre, este numerito con este nombre. Eso es lo que estamos haciendo ahí. ¿Dónde lo va a buscar? En la tabla clientes, porque recuerden que creé una herramienta de tabla, entonces yo ya no me va a complicar haciendo lo que hacía ahorita de seleccionar todo eso. ¿En qué indicador de columna? Recuerda que eso inicialmente estaba en la 4, creo que era. Ahora superficie quedó 1, 2, 3, 4 y 5. Se nos movió una columna a lo que hicimos inicialmente, 5. Y método 0 o falso, porque son coincidencias exactas. Ahí tengo mi función con un buscar B para poder hallar datos repetidos en una base de datos. Miremos a ver si es cierto. Es el primer parqueadero y acá yo lo arrastro y ahí para abajo la lista. No sé cuántos, creo que eran 7 o 9. Entonces mire lo que me va a aparecer después del sexto, que no hay ya más. No tengo un cliente 7 de parqueadero, ni un cliente 8 de parqueadero. Recuerden que en la lista original tenía 6 clientes de parqueadero. Le mostró hasta el sexto cliente. Y mire las superficies cómo cambiaron versus lo que inicialmente hicimos. Ahora voy a arrastrar hacia la derecha. Y lo que vamos a es a cambiar aquí. Opción, miremos la base de datos. Opción está en 1, 2 y 3. Entonces lo único que voy a cambiar ahí, que eso es lo que ahorita vamos a ver con la otra función, esa vaina, 3, que eso no me moleste. Y acá sería entre la 4. Y acá llego otra vez y arrastro hacia abajo y colorín colorado.
Entonces, cuando yo vengo y busco mi cliente de parqueadero, ya me doy cuenta que tengo 6 y tengo 3 clientes de alquiler, 4, 2 para la venta, uno en Manizales, otro en Manizales, uno de Pereira, 2 de Cali, uno de Armenia y con el área de construcción de tanto. Y si yo ya vengo y busco otro cliente, casa, tengo 7 clientes de casa, la gran mayoría para alquiler, uno para venta en diferentes ciudades. Ahí tengo un buscar B con datos repetidos. Me quité ese problema de encima. Entonces, ¿yo qué le recomendaría? Oculten esta columna, no se pongan a complicarse, oculten o la ocultan y ya miren. Entonces, si hay alguien de su oficina que va a utilizar su base de datos, no, pues qué maravilla, ¿qué es esto? ¿Cómo? Este man logró sacar aquí, aunque vuelvo y le repito, esto con indexación, eso lo hacemos ya con las funciones nuevas y sin tanto dolor de cabeza. Pero como todos no tenemos 365-2021, vamos a verlo de modo normalito. Ya vengo acá y busco cualquiera, bodegas comerciales, apartamentos, apenas hay 3 de clientes de apartamento, oficinas, ese tiene más, tiene 10 oficinas, vea. Excelente, ya. Casas, piso, 3. Ahí lo tenemos. Ahora les pregunto algo. ¿Cómo hago para que no se vea esto tan feo? Porque eso realmente, pues, usted que es el dueño de la base de datos, usted sabe es porque no tiene un cuarto cliente que tenga un piso. Ni hay quinto cliente, ni de ahí para abajo. Pero el que no sepa dice, ay, se le dañó, ay, le dañé la base de datos, ay, me qué vergüenza. Y mentiras que no. O la persona que esté utilizando le va a decir, oiga, venga, no, esto porque se ve tan raro, eso como tan feo, ¿por qué? Entonces, ¿cómo la podemos mejorar? Porque la idea también es mejorar. ¿Qué podríamos hacer ahí? Hay creo que una opción que me saca como que si la respuesta es 0, dejar en blanco el espacio, pero no Correcto. recuerdo bien ¿Cómo se llama esa función? No recuerdo. No recuerdo, hay 2 funciones, una que se llama si.error y si.nd. Muy bien, excelente. Eso hace esa función. Analicémosla de una vez por acá. Muy bien, excelente. Si.error, mírenla acá. Devuelve valor si error si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. A mí me da risa a veces esas definiciones de ahí, son muy técnicas. Yo ni siquiera la entiendo y llevo años trabajando con Excel. Y si.nd devuelve el valor que especificas. Si la expresión se convierte en NA o en ND, ahí no aparece. De lo contrario, devuelve el resultado de la expresión. Esta fue como más querida. Yo generalmente utilizo si.nd. Entonces, si.nd me muestra o me dice que necesita el valor y el mensaje si me genera algún error como este. Esto realmente no es error, ojo. ND no es que sea un error, me está diciendo que no hay un elemento en la búsqueda que exista en la base de datos, no hay disponibilidad, no aplica para esa base de datos. Eso es, entonces yo lo puedo corregir con ND. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vengo a la función principal y antes del buscar B, llamo la función CND. Entonces, el valor es toda la función. ¿Y quién es el valor? Ah, usted lo acabó de decir muy bien. Si me genera este error, por favor, colóqueme vacío. No me coloque el error, no me lo muestre. O sea, no me muestre esto, numeral n/d. No me muestre nada. Entonces, mire lo que hago, con eso lo corrijo. Entonces, si le doy enter y arrastro hacia abajo, miren qué chévere. Y aquí, para no volver a cambiar eso, volvámoslo a colocar si.nd, les abro el paréntesis, el valor de si.nd es toda la función,
y al final punto y coma, perdón, comillas, comillas, recuerden para que no me coloque nada, y aquí lo mismo, si punto nd, escojo estos dos, me faltaban arrastrar y los arrastro. Y ahí tengo solucionado. Entonces, si yo vuelvo, recuerden que apartamento teníamos 3 clientes. ¿Cuál era el que más tenía? Bodegas, creo que era. Ahí está, mire. O locales, algo así. Ya no me muestra el ND que se ve como tan rarito. Ya tengo mi buscador, una elegancia. Mírenlo ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron ese? Muy complejo. Paula dice, excelente, muy útil, sí. Vuelvo y repito, de pronto no para todos ustedes, esto sea lo que tengan que hacer. Además, pues ya se dieron cuenta que estructuralmente no es lo más complejo del mundo, pero sí hay que entender cómo trabaja eso para yo poderlo implementar. Pero para eso se está grabando, para que lo repitan, lo hagan y me escriban cuando tengan la inquietud. Pero, dígame bien pueda. No, profe, qué pena, que es que iba a decir que también hay que tener un amplio conocimiento de las funciones, para uno saber cómo las combina. Correcto, correcto. Aunque si se dan cuenta y volvemos por acá, antes de que continuemos, miren que acá realmente no fue una función súper guau. Miren que es una función contar puntos, sí. De pronto lo guau que ustedes de pronto no se llegaron a imaginar es que yo podía coger una función y concatenarla con cualquier otro elemento. Digamos que eso fue lo más guau, pues. Y yo sé que ya muchos sabían que eso se puede hacer. Pero digamos que eso fue lo más guau. Pero aquí ya sabemos que no es una función extrema, es una función sencilla. ¿Cierto? Esa es una. Dos, de pronto también lo que dice Jaime es verdad. Uno a veces piensa que estas funciones solamente las vamos a utilizar para contar algo muy específico y nunca nos imaginamos que la función solita nos podía contar en una lista, generarlos como un consecutivo de ese elemento, así tuviera otros elementos distintos, porque a cada uno le iba a generar su consecutivo independiente, que eso sí puede ser muy chévere y elegante en algún momento en una base de datos que ustedes manejen. Y ya acá, pues es el mismo buscar B que hemos venido trabajando, pero digamos que también lo interesante fue que con concatenar juntamos un pedazo de por allá y se nos volvió nuestro valor buscado. ¿Sí? Algo que de pronto también pensamos que no se pudiera hacer y sí se puede hacer. Mire que Excel nos da muchas variables. Lo que pasa es que hay que cacharearla, como dice usted. Y la otra, de pronto no conocían esta función, ya saben, para que no le muestre errores, ustedes pueden utilizar estas funciones para evitar eso. Entonces, en valor va la otra función o vale el elemento que están comparando. Y después de eso, lo que ustedes quieren. Ah, yo no quiero que aparezca vacío, sino un ejemplo, rayita, rayita. Listo, ustedes colocan ahí y se arrastro. Entonces, mire que de aquí para abajo, hasta el cliente 10 que tenía, de ahí para abajo, rayita, rayita, porque yo le dije que en vez de un error ND, numeral N/D o numeral N/A, me muestre rayita, rayita. Listo. Usted ya puede colocar ahí lo que quiera. O no hay más clientes, sino que ahí sí se va a ver muy feo. Yo lo puedo hacer también y mire. Pero mire eso como se ve horrible. Cambio vacío, vacío, la rayita, listo. ¿Sí? Pero yo mire todas las opciones que puedo colocar. Ahí está. Ahí hemos terminado entonces un
buscar B con datos repetidos. Recuerden que si yo lo hago normalmente no me va a devolver con datos repetidos. Siempre me va a mostrar el primero que encuentre. Esa es una deficiencia de buscar B. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda adicional, algún comentario? Profe, ¿qué diferencia hay entre el sí.error y el sí.nd? Porque yo el sí.error sí lo utilizo cuando estamos calculando una variación. Por ejemplo, cuando uno va a calcular contra cero, pues si uno divide contra cero, eso no existe, ¿cierto? Entonces sale el errorcito. Pero ¿qué Correcto. diferencia hay con SND? Es que yo no la conocía, el sí.error lo conocía, pero el ND no. Muy bien. Usted se dio cuenta, del significado que nos daba el sí.nd versus el significado que nos daba el sí.error. No, profe. O sea, Bueno, es la estructura de la función, ¿ok? realmente, y de una vez se lo digo, técnicamente uno no vería ninguna diferencia entre el sí.error y entre sí.nd, porque mire que si yo cargo sí.error, me pide exactamente lo mismo, mire, valor y lo que lo voy a reemplazar. Y si usted carga sí.nd, mire que le carga valor y valor, haga de cuenta que este nd es el mismo valor, sí error. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando utilizamos la función sí.nd, miren, él aplica con precisión frente a el error generado. O sea, en este caso, un error NA o ND. Pero si es cualquier otro tipo de error, de referencia, de nombre, no me funcionaría. Ahí no sería óptima, no sería funcional. Ahí sí me tocaría pasar a la función sí.error. O sea, la sí.n es específica frente al error, que vuelvo y le repito, para mí no es un error. Realmente recuerden que cuando a mí me daba aquí ND, era porque yo no tenía un cliente 11 con ese tipo de inmueble. No era porque tuviera error la función, no. Simplemente no tengo todavía un cliente en mi base de datos que tenga esa codificación. Eso es lo que para mí representa. Lo que pasa es que, claro, cuando uno ve numeral n/a o numeral n/d, uno dice hay un error y realmente no lo es. Entonces, eso es lo que da, en este caso, ese sería el diferenciador, que si .nd lo estoy utilizando específicamente para el error que se me está generando. Pero yo aquí también lo hubiera podido reemplazar por el sí.error y nos va a funcionar exactamente lo mismo. Lo que pasa es que sí.error es general. En cambio, sí.nd nd es específico. Mire que yo lo voy a cargar ahí. Enter. Lo cambié por nd. Lo voy a copiar. Y mire, exactamente lo mismo. Porque él, si es específico, a él no le interesa si ahí dio NA, ND, ref, nombre, para él es indiferente. Él va y busca, si hay un error ahí especificado, tú me devolvió eso de una. Si logra entenderme la diferencia o no. Sí, claro, profe, esta extiende, pues esta es como más completa, pues digámoslo así. Exacto, es más general, no se fija, Más no general, es exacto. específico con el error, exacto. Uh-huh. Yo por eso Okay. generalmente utilizo ND. Este es más específico. Entonces, para él es indiferente qué error dio. Él se lo reemplaza, por eso que usted coloque acá, punto. En cambio, con el otro, yo voy más a la fija en este tipo de ejercicio. En este. Puede que en otro sí utilice este. Profe, qué pena. O sea que llegado el caso de que pues uno podría colocar el de error en caso de que me genere algún otro error. Y adicional a eso, puedo, por ejemplo, colocar el de ND
si de pronto no hay más datos, que a mí me coloque de pronto los dos punticos, como para diferenciar de que es un error a un ND, de que no hay más datos. Correcto, esa es una muy buena, correcto. Entonces yo podría hacer esa combinación de decirle, venga, si realmente usted encuentra un error tipo ND o NA, que es lo mismo, lo que pasa es que depende de la versión de Excel, pues venga, cámbiamelo por un vacío porque eso no significa error para mí. Pero si realmente se me está generando es un error diferente a ese que yo estoy especificando, entonces venga, haga esto, o muéstreme esto, o realmente especifíqueme qué fue lo que sucedió. Claro, esa es una muy buena, o sea, una muy buena relación o fusión entre las dos funciones. No sé si sea claro o lo está enredando. Sí, no, profe, pues ahí sí lo entendí. Ahí sí ya para usted, bueno, claro, sí. Uno los ve y dice, bueno, pero qué pendejada, pues van a dar lo mismo. Sí y no, dependiendo del caso, como usted lo acaba de decir, dependiendo del escenario, dependiendo de los errores que se me estén generando. Correcto. Ahí entonces vamos a pasar al archivo 4, coincidir índice. Acá en territorio, acá lo tenemos, coincidir índice, que fue también una función que alcanzamos a visualizar en Excel intermedio. Mire que ahí vamos haciendo el recorrido. Luego tenemos la función indirecto para listas dependientes, que ustedes ya la saben hacer. Volvemos a retomar lo de funciones lógicas. Acá vemos tablas dinámicas sencillas. Acá ya con segmentación y escalas de tiempo. Acá vemos la herramienta Solver y acá empieza lo chévere, ¿cierto? Pues, lo robusto del tema. Pues sin decir que esto no sea chévere. Esto es interesante. Lo que pasa es que con modelado de datos ustedes se van a dar cuenta que podemos tener una gama más amplia de opciones. Entonces vamos a abrir el archivo 4, índice y coincidir. Bueno. Si ustedes aprecian pues esa base de datos, es una base de datos también grandecita. Mire que va hasta la columna L, va hasta el registro 873, pues tampoco es del otro mundo. Ustedes tienen bases de datos mucho más grandes, que me va a salir alguien y me va a decir, no, mire, eso es una belleza, ¿cierto? Porque yo sé que ustedes manejan bases de datos mucho más grandes. Lo que vamos a hacer acá es que, miren que acá sí tenemos el buscador en una hojita diferente, se llama info. En esa hojita info, lo ideal es que cuando yo traiga la identificación del paciente, pues me devuelva estas características, cuál fue el médico que lo atendió, si el médico tiene especialidad, cuál fue el medicamento que le envió o le recetó, cuántas cantidades entregaron de ese medicamento y los datos que yo quisiera tener. Ahí es indiferente. Pero miren que esa búsqueda yo la estoy haciendo en hojas diferentes. Primero, porque ya esta es una matriz muy grande, ¿sí? En diferencia de la que acabamos de trabajar. Como era una matriz más pequeñita, yo el buscador lo tenía ahí mismo. Pero aquí el escenario ideal es que este buscador hubiese estado en otra hojita diferente. Traten siempre de hacerlo así. ¿Por qué? Porque cuando ustedes colocan todo en la misma hoja, ustedes se ven limitados luego, porque ustedes no saben en el tiempo esta matriz qué otras columnas necesite. Entonces, al ampliarse hacia la derecha, eso significa que usted tiene que estar desplazando esas funciones o esos elementos. Aunque eso debe ser transparente, a veces no lo es, porque a veces tenemos combinaciones, a veces tenemos tablas, y más si hay tablas dinámicas, entonces se complican la vida. Entonces, el escenario ideal es mi base de datos aparte y mis buscadores y mis herramientas aparte. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que cuando trabajemos nuestras tablas dinámicas, la idea es que las tablas dinámicas estén en hojitas. Los dashboard, las tablas dinámicas están en una hoja diferente
y el dashboard está en otra hoja distinta. Así se debe trabajar, porque si no se complica la vida. Entonces, aquí vamos a hacer eso. Obviamente, ojo, aquí estamos simulando que la información que yo voy a traer del paciente es porque tuvo una sola atención. Aquí esto, como me lo está mostrando, es porque solamente lo atendieron una sola vez. Y créanme que eso es casi imposible. A un paciente lo pueden atender una o muchas veces. Y nosotros no podemos pensar, por ejemplo, si yo hablo de UMIR como tal, en este mes 0 atención, y en el mes pasado y en este año 0 atención. Pero hay pacientes que en un mismo día los pueden atender por la consulta que tenía programada, luego pidió una prioritaria y luego entró por urgencias. Entonces miren que esa tabla tendría mucha dinámica, mucha flexibilidad, pero aquí vamos a suponer, vamos a pensar en un escenario único. Listo, para que pronto no queden ahí como con la inquietud. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en hojas de cálculo tan diferentes, ¿sí? Ahí es donde yo les recomiendo que todo esto lo automatice para que no se compliquen la vida. Esa es mi recomendación y vuelvo, le repito, este curso, cuando avancemos a este punto de aquí para abajo, del 10 para abajo, ustedes se van a dar cuenta que nuestro pan de todos los días o de cada 8 días más bien, siempre va a ser herramienta de tabla. De ahí ya no podemos bajarnos, porque las herramientas que vamos a incluir ahí, que es Power Query, que es Power Pivot y al final Power Map, necesitan herramienta de tabla, no les va a permitir trabajar con rangos de datos. Entonces, por eso yo siempre les hago ese énfasis, todos los días ustedes, o cada 8 días van a escuchar lo mismo. Entonces, lo primero que voy a hacer es convertir esto en herramienta de tabla, porque no está, mire que no me dice por ningún lado herramienta de tabla o diseño de tabla. Entonces, ya saben, control Q, la voy a convertir, ahí está, y la voy a llamar, ojo, yo no la voy a bajar tabla 1, la voy a llamar pacientes o EPS, se verá, en este caso recordemos que la llamé pacientes. Y ahora, si ustedes se fijan, miren que acá vamos a consultar con la identificación del paciente. Entonces yo de una vez voy a validar las cédulas para que cuando me llamen al call center y me digan que la cédula 100 y yo le dé enter, pues de una vez si está validada es porque pues está en la base de datos y si no, entonces yo le digo, venga, disculpe, ¿me puede repetir su número de documento? 100. Ah, no, usted no está, o usted no lo atendieron hoy, o cuándo fue que lo atendieron para abrir la base de datos de ese día. ¿Sí ven? Para eso validamos. Entonces yo me voy a venir para acá y de una vez voy a buscar las cédulas, véalas acá, voy a seleccionarlas y voy a ir a fórmulas, administrador de nombres, voy a crear el listado de cédulas y ya me tiene seleccionada la tabla pacientes con la columna identificación de paciente, mírela ahí. ¿Y por qué le da ese nombre? Porque ese es el encabezado. ¿Listo? Para que no se me enreden y ustedes ya aprendan a identificar eso. Ya es hora de que ustedes ya empiecen a relacionar esos nombres cuando aparecen así. Cuando esto aparece así es porque estamos utilizando herramienta de tabla. Le voy a dar a aceptar, entonces ya tengo las cédulas que son los valores y mis pacientes. Como esto es una tabla tan grande, y miren los datos que yo tengo que traer, el nombre del médico, la especialidad, la descripción del medicamento y la cantidad entregada. Yo no quiero imaginarme el escenario donde usted con una hojita empiece documento del médico, columna 1, 2, 3, 4. Nombre del médico, columna 5. Especialidad del médico, 6. 7, 8, 9 el medicamento. Cantidad entregada. 10, 11. No, pues imagínense. Ahora ustedes imagínense con una base de datos, por ejemplo, como esta. Que yo sé que ustedes tienen más grande, realmente eso lo sé. Pero yo les voy a mostrar, esta a mí me parece horrible.
Les voy a mostrar esta. Venga, si la encuentro rápido y si no, pues después se las mostraré esta. Esta del COVID. Mire hasta dónde llega. CQ. CQ. Entonces uno dice CQ, si eso suena como lejos. Miremos a ver qué tan lejos es esa columna. Eso es lejísimos. Fórmulas acá. Estilo F1, C1. Miren. La columna 95. Usted con una hojita allá anotando. La respuesta 10 está en la columna 93. La respuesta de ha sufrido accidentes biológicos está en la columna 89. No, ni riesgos. ¿Usted cómo se va a sacar los ojos así de esa forma? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que la función buscar B es muy bella, muy linda, muy querida, nos ha servido muchísimo, pero es muy limitada por eso. Porque recuerde que buscar B le pide el indicador de columna. Entonces usted tiene que ir a colocarle el numerito de la columna de lo que necesita traer. Acá no. Acá vamos a trabajar con las funciones coincidir y con la función índice. Hasta ahí yo quiero que me digan si han entendido lo que vamos a plantear o si hay alguna duda para explicar. Están muy callados y me preocupa. Yo digo, eso será muy ladrilludo, ¿qué? Bueno, ladrilludo sí es cierto. Eso es como cuando uno empieza a ver como cálculo diferencial. Y como pancito. ¿Qué me dice? Eso es como cuando usted va a empezar a ver derivadas que solamente sabía sumar y restar. Más o menos así. Exacto. Qué cosa tan brava. Usted queda como condorito, que haces que plop, así queda uno ahí como... Pues es claro hacia dónde se quiere llegar. Lo que no sabemos todavía es cómo. ¿Cómo hacerlo? Listo. ¿Nunca ha utilizado, Cristian, coincidir e índice? No, señores, así no, Bueno. no los conozco. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tratar de exponérselos de la mejor manera. Entonces, recuerden que ya en fórmulas creamos la tabla para yo evitar que cuando esté formulando me tenga que devolver por acá. Eso es una galleta. Ya se dieron cuenta de esa otra base de datos que les mostré, eso del COVID, eso era una locura esa base de datos. Me la compartieron. Y 93 columnas, eso es una cosa loquísima. 93. Entonces, eso es lo que yo no quiero, que nos tengamos que devolver por acá a contar o a mirarnos. Entonces, para eso existen dos funciones mucho más eficientes, llamémoslo así, que la función buscar B. Y es la función coincidir y la función índice. Entonces, lo primero que yo voy a validar acá son las cédulas. Ahí voy a validarlas, ya sabemos. Entonces, datos, validación de datos, lista, y acá en origen igual, recuerden que yo las llamé cédulas. Siempre el igual, siempre el igual. Ahí es donde yo hago la aclaración de por qué yo no utilizo el más. Cuando ustedes quieren sumar o restar o hacer lo que sea, ustedes hacen esto. Más más este. Y le dan enter y eso funciona. Miren, normal, correcto. Y ahí lo que hacen es que arrastran. Perfecto. Eso funcionó. Pero si yo le doy doble clic, mire lo que hace Excel automáticamente. Antes del más me coloca el igual. Porque es que el signo con el que yo le doy apertura a una función o a una fórmula es el signo igual. El más
me sirve como operador positivo. Cuando yo hice esto, yo le estaba diciendo no que quería ejecutar una fórmula o ejecutar una función, sino que yo le dije, ve, coge este valor positivo y sumámelo con este otro de acá. Pero cuando le di enter, entonces Excel dijo, usted lo que quería hacer era una suma entre esos dos valores positivos. Por eso me colocó de igual forma el signo igual. Entonces, si usted se viene para acá, por ejemplo, para el uso de herramientas, y le dice, yo voy a crear una lista y coloca más cédulas, vamos a ver si me lo acepta. No me lo aceptó. Porque el más es un operador o hay en ese caso una cadena de texto. Pero si yo vengo y le digo, venga, validación de datos, listas, qué pena, no es más. Es igual. Esto es diferente. Porque ahí sí Excel interpretó, entendió que usted estaba llamando un nombre que había creado que se llamaba cédulas. Pero cuando usted colocó más cédulas, él interpretó de que usted estaba colocando un texto más cédulas y por eso ve que en la listica le mostró más cédulas. Ahí es donde quiero pues que entiendan por qué yo no utilizo el más. ¿Eso es claro? ¿Hay alguna pregunta? Es claro, profe. Perfecto. Entonces ahorita sí, vámonos a trabajarle a esto. Entonces ya validé mis cédulas, mírenlas ahí, qué chévere. Y ya saben que lo bueno de esto, ustedes ya saben que eso está automatizado. Si yo llego acá y me colocan hoy 8 del 9 del 22, identificación del paciente 10, 100, 100, 100, número de fórmula 100, 10, 10, 10, documento del médico 10, 10, 10, no sé cuál, el nombre completo y etcétera. Por lo menos la cédula 100, 100, 100 ya debe estar acá cargada. Miremos a decir verdad. Ahí está. Porque yo ya automaticé eso con herramienta de tabla y con administrador de nombres. Entonces ya no le interesa si en esa base de datos hoy le ingresaron 1000 registros. Ya no le interesa, eso ya está validado ahí. Entonces ahorita sí, traigamos el nombre completo del médico. Si este paciente fue atendido, quién fue el que lo atendió, cuál fue la especialidad, etcétera. Entonces nosotros lo hubiéramos hecho con buscar B. Buscar B, valor buscado la matriz, ¿cómo es que la llamamos? Pacientes, indicador de columna. ¿Quién me dice cuál es el nombre completo del médico? ¿Quién se acuerda? Ahí viene el pero, ¿sí ven? Ninguno se acordó en este momento, creo que era la 10, miremos a ver si es verdad. No era. Bueno, todavía no he traído una cédula. No era. O la columna 10 no existía, o si existía, sí debe existir. Columna, no, tan raro, ¿por qué no me está dando? ¿Ustedes qué creen? La columna 10 sí existe. Pero no hay que llamarlo por el nombre de la celda. Recuerde que como es el indicador de columna, voy a traer el nombre del, ahí que era, perdón. Creo que es la 5. El nombre completo del médico, ¿cierto? Y el nombre completo del médico está en la columna 1, 2, 3, 4, muy bien, la 5. Entonces cambiémoslo acá a ver si ahí sí nos da. No da, ¿por qué? Analicen a ver esa situación. No hay que buscarlo por el de las tablas, profe. La tabla, aquí recuerden que esta como es la herramienta de tablas, yo ya la llamé pacientes. Esa es mi base de datos, o sea que está bien. El valor buscado es la cédula, está bien. Pero ¿por qué me dice que no disponible ni nada?
Allá debería haberme traído el médico que atendió a ese paciente. ¿Por qué creen? Les dejo la base de datos. ¿Por qué creen que no me está funcionando? Píllense Pero la ahí no B. hay que colocarle, en vez de el número 5, colocarle nombre completo de médico. Nombre completo médico. No, El señor. nombre de la... No. Muy bien, esa es una muy buena, pero recuerde que en la buscar B, el indicador de columna siempre es un número. Siempre. Yo no puedo colocar texto ni nada. Mírelo acá en buscar B. Mire que acá en ciudad colocamos la columna 4. Acá en opción colocamos la columna 3. ¿Sí ven? Y acá en superficie colocamos la columna 5, porque es un número el que me representa la columna de cuál va a devolver el dato. Entonces, leí aquí en superficie que era la 5. Acá en superficie le dije que era la columna 5, porque que recuerden que era 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, la superficie. En opción le dije que era la columna 3, porque era 1, 2 y 3. Entonces, aquí, ¿por qué no me está funcionando? Profe, por la restricción de la fórmula. Por la... A ver, mire, ¿qué le ve usted a la fórmula? A ver. Porque buscar B siempre es a partir de la columna de la izquierda. Correcto. Muy bien. Ahí ya nos dimos cuenta de varias deficiencias en ese momentico de la función B, buscar B. Recuerden que la función buscar B es muy clara y vea lo que dice. Busca un valor en la primera columna de la izquierda. El valor que yo estoy buscando es la cédula del paciente. Y si ustedes se van a la base de datos, la cédula en qué columna está. La 5. ¿no? La No, la identificación del paciente en la 2. Ah, en la 2, en la B, sí. En la 2. Ya con eso usted mató la función. Esta identificación tenía que haber estado ¿en dónde? En la 1. En la A, en la 1. Ya la mató. Entonces usted me dice, Eumir, pues qué pendejada, y perdone la expresión, yo corto esto y lo pego acá. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es bueno hacer eso? ¿O qué? ¿Qué nos puede pasar? Profe, que le pone en vez de 5, 4, no arrastra el nombre. Pero, o sea, usted empezaría a contar desde la B como si fuera la 1. Entonces, si lo cuenta a la derecha, el nombre completo del médico no sería la 5, sino la 4, ¿no? Entonces yo le diría 4. No, tampoco. Nada. Porque el valor buscado para la función buscar B debe estar de primerito. Y como la matriz empezó desde acá, él empieza a contar de acá. Entonces él está tratando de buscar esta cédula en la columna de fechas. Pues nunca la va a encontrar. Ya. Entonces, si vieron todas las limitaciones, y es una berraquera la función. Pero miren las limitaciones. Ya ahí quedé muerto. Entonces ahí es donde vamos a utilizar la función índice. Uy, profe, hasta hoy me vengo a detallar esa de buscar B porque yo la uso mucho y pues yo a veces la hago como le digo y a veces me funciona. O sea, Sí, yo no sí. arranco desde la columna 1 y pues en ese caso no colocaría 5 sino 4 y a veces me funciona, pero a veces me generaba un error. No sabía que era por eso. Claro, entonces aquí que nos hubiera tocado hacer, Jaime, muy buena, esa me parece muy chévere lo que me acaba de comentar. No hubiera podido utilizar el nombre de la tabla pacientes. Me hubiera tocado venir acá manualmente y decirle que me la seleccionara. ¿Bien? Claro, Mire, hubiera tenido que seleccionar toda la matriz. recortarla y no tener en cuenta esta columna. ¿Y qué Claro. tal que más abajo me diga que también necesita saber la fecha de entrega de la fórmula? O sea, ahí la hubiera limitado, mejor dicho. Oh, no, quede muerto, quede Claro. muerto. Ah, ¿Sí ve? mira. Y claro, y ahí lo que usted dice es verdad. Si yo ya arranco desde aquí, obviamente el nombre completo del médico sería 1, 2, 3, 4, correcto. Pero mire usted ya la limitación que tiene, porque usted ya está sufriendo y bajándole la gótica por detrás de la espalda, que no le digan acá al jefe, venga, a mí también me interesa que me traiga la fecha de entrega de fórmula. Porque usted ya sabe.
Pero si yo la selecciono así como usted lo está haciendo, Sí. ahí me cogería el nombre de la tabla, ¿no? ¿Cierto? Vamos a mirar, esa es muy buena pregunta. Entonces, voy a borrar la matriz ahí, voy a venir acá y voy a hacerle uno pequeñito, ahí como para que miremos, para que probemos. Y ahorita miramos acá un nombre cualquiera. La segunda cédula dice que es John Jairo Espina Castaño, la que termina en 9560. Voy a dejarla así. Mire que ya me dio. Voy a traer otra vez la segunda cédula, que era la que terminaba en 9560. Él lo atendió el médico John Jairo Espina Castaño. Mira que, y ya no trae el nombre de la matriz, porque como ya no la seleccionó toda, sino específicamente ese ranguito, entonces él le respeta y dice, usted no va a utilizar toda la herramienta de tabla, sino que usted va a utilizar ese rango específico. Listo, pero ya se limitó, usted ya mató, ¿sí o no? Mire. Sí, 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 señor. Muy bien, muy buenas aportes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a la función índice. Mire lo que dice índice. Devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular, en un rango especificado. ¿Qué me va a devolver índice? Mire pues lo que me devuelve índice para que lo entienda. Él lo que hace es, si él tiene una columna y tiene una fila, cualquiera, la intersección que se genera entre esa columna y esa fila es el dato que él me va a devolver. Entonces mire que índice me va a servir para que cuando él encuentre la columna del nombre completo del médico y por ejemplo esta cédula me diga, a este man el nombre del paciente fue por autorización. Usted está buscando el nombre del médico y esta cédula. A él lo atendió Daniel Ricardo Benavides Arias. ¿Por qué? Porque fue la intersección que se generó entre una columna y una fila. Ese valor que se intersecta ahí entre esa columna y esa fila es lo que me va a devolver índice. Eso es lo que hace índice. Entonces, índice, ¿qué nos va a pedir? Nos va a pedir fila y nos va a pedir columna. Entonces necesitamos columna. ¿Para quién va a ser nosotros? Los encabezados, miren. Por eso yo ya no necesito anotar en el papelito que el nombre del médico está en la columna 5, que el nombre de la especialidad está en la 6, que la fecha de entrega está en la columna 1, que la otra está en la columna 73. Yo ya no necesito eso. ¿Para qué? Ya no lo necesito. Y la fila va a ser el número de la cédula. Esta cédula está en la fila 12. Esta cédula está en la fila 21. Recuerden que yo no puedo contar el encabezado. Entonces, si aquí me aparece 27, es la 26, ¿cierto? Porque no cuento el encabezado. Entonces, mire que son los datos que le tenemos que entregar a índice. Miremosla. Entonces, vengo para acá, índice, y mire lo que me pide. La función índice trabaja de dos formas, de forma matricial y de forma referencial. De una vez les digo, yo no utilizo la forma referencial. ¿Por qué no utilizo la forma referencial? Porque yo nunca me acostumbré a trabajar con referencias, o sea, decir fila, columna. Recuerden que ahorita yo cambié los numeritos. Entonces, cuando se utiliza de forma referencial, yo le tengo que decir, estoy en la fila 80, en la columna 40. En vez de decir, estoy en M15, o en M40, o en Z33. ¿Sí? Si uno cambia el nombre así como usted lo cambió ahora de letras a números, y si yo tengo una fórmula con letras y se cambia, ¿se le pierde la fórmula? No, no se le pierde. Excel ahí hace la conversión internamente. Ya. Buena pregunta, sí. No le afectaría. Correcto. Entonces nosotros la vamos a trabajar de esta primera forma de acá arriba. Él me dice, ¿cuál es la matriz? La matriz, pues es la base de datos que está allá. Pero como recuerden que yo creé eso en herramienta de tabla, entonces miren la maravilla. La tabla yo la llamé pacientes. Mírenla pues. Ojo lo que voy a hacer ahí. Cargo pacientes, porque esa es la matriz.
Pero yo solamente necesito los datos, yo no necesito los encabezados. En índice yo necesito son los datos, no los encabezados. ¿Eso qué quiere decir? Es como si hubiéramos hecho esto, pónganle cuidado. Es como si yo hubiera venido acá y hubiera seleccionado esto así nomás. Los datos, yo no necesito los encabezados. Los encabezados me van a servir a mí como identificador de columna. Punto. Entonces yo vengo acá y le digo, vea, índice. La tabla se llama pacientes. Abro corchete y mire que él me muestra todos los encabezados que tiene esa matriz. Pero yo le voy a decir, yo no necesito ningún encabezado de esto. Yo necesito los datos y le doy doble clic y cierro corchete. Él allá me seleccionó ya todos los datos. Miren el ahorro de esfuerzo que tendría ahí yo con eso. Vaya y seleccióneme eso. Se los voy a traducir en paisa. ¿Qué hizo eso? Es como si ustedes hubieran hecho esta selección. Hasta el último registro. Esto es pacientes datos. Eso es. Y usted brevecito lo hace con herramienta de tabla. Miren la importancia de la herramienta de la tabla. Les traigo el nombre de la tabla, la cargo, abro un corchete inicial y automáticamente él me muestra todos los campos que tiene esa matriz, esa tabla. Entonces yo busco dentro de las opciones y le digo que solamente necesito, mire lo que él me permite, se lo vamos a utilizar ahorita, datos, y cierro el corchete. Paso al número de fila. Yo les dije que ¿qué era el número de fila? ¿Sí lo recuerdan? La cédula. Correcto. Entonces, ¿qué le digo? Vaya a la tabla pacientes y no, eso tampoco es tan fácil. Yo necesito saber el número de la fila. El número de la fila. Recuerden que yo les hice acá el ejemplo. Entonces yo les decía, venga, vamos a ir a buscar al cliente, a este. Él me tiene que decir esta cédula en qué fila está. En este caso en la 200. Cuando yo le seleccione esta cédula, él tiene que ir a mirar y decir, ah, esta cédula está en la fila 226. Cuando yo vaya y le diga, venga, búsqueme este paciente. Ah, él está en la fila 272. Él me tiene que devolver un numerito, la fila. Ah, ya. Entonces miren lo que necesito. Índice normal, pacientes, corchete, y necesito los datos, porque eso es matriz, los datos. Cierro el corchetico, paso al número de fila. Ahí es donde llamamos la función coincidir. ¿Por qué vamos a llamar la función coincidir? Porque mire lo que hace coincidir. Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado. Entonces, ¿realmente qué hace coincidir? Me da una posición, un numerito. Les voy a colocar un ejemplo. Voy a volver a desarmar acá y aquí voy a colocar a Eumir, a Marjorie, a José, a Germán, a Cristian, y etcétera. Entonces, digamos que en esta fila, yo quiero saber en qué fila está cada uno de ellos. Entonces, yo vengo acá, digámoslo acá, aquí al ladito. Voy a pasar los nombrecitos para acá, para que lo entienda. Y llamo la función coincidir. Póngale pues cuidado lo que va a hacer coincidir. Uno la ve tan simple, pero es una maravilla. Coincidir. Valor buscado. Ah, yo voy a buscar, digamos, acá un nombre. Ahorita lo traemos a través de una lista. ¿Dónde va a buscar esos nombres? Ah, pues los voy a buscar acá. ¿Y qué tipo de coincidencia? Pues debe ser exacta. Mire lo fácil, es muy parecida a buscar B. El valor buscado, la matriz y el tipo de coincidencia. Entonces, digamos que aquí voy a crear la listica de los nombres. Pues miren lo que voy a hacer. Entonces, venga, dígame dónde está Germán. Ah, está en la fila 4. 1, 2, 3,
Correcto. Ve, dígame dónde está Umir. Ah, en la 1. 1. Dígame dónde está Cristian. En la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Correcto. Eso hace coincidir. Entonces, claro, cuando uno ve eso, uno dice, ¿y esa vaina para qué me va a servir? Pues acá es donde le vemos toda la maravilla del mundo. Coincidir, ¿qué me va a devolver? Una posición relativa, o sea, un número de un elemento en un rango especificado. Entonces, volvamos para acá. Entonces llamo índice. ¿Por qué índice? ¿Qué me va a devolver? El valor preciso, el que estoy buscando. Matriz. Ah, ya sabemos que está en la tabla pacientes. Cargo corchete y le digo que vaya y solamente me cargue los datos. Y cierro el corchete. Muy bien. Punto y coma. Número de fila. Como son tantos usuarios, son como 700, 800, yo no me voy a poner a contar a la fila. Ah, la cédula TAN está en la fila 121. No, eso hágamelo solito coincidir. Valor buscado, él va a buscar esta fila. O sea, perdón, esta cédula. Él va a buscar esa cédula. ¿Dónde la va a buscar? Él la va a buscar en la tabla pacientes. Ahorita sí. ¿En dónde? ¿Ustedes qué dicen? De la cédula, Identificación paciente. de su identificación. Correcto. Ahí lo tiene que buscar él en esa columna. Ahí va. Y el ordenado o el tipo de coincidencia 0, que es una coincidencia exacta. Ahí vamos ya con la función, miren. Entonces vamos, pacientes, datos, que es la matriz de índice. Me pidió el número de fila. Yo no lo tengo, porque yo qué voy a saber de esas 800 o de esas 1.000.000 de registros, esa cédula en qué fila está. No, coincidir es la que va a ayudar con eso. Entonces, en el número de fila, llamé la función coincidir. Le dije que el dato que estaba buscando era la cédula. ¿Y dónde la estaba buscando? La matriz. En la tabla pacientes, en la columna de identificación del paciente. ¿Y qué tipo de búsqueda? Pues exacta. Y cierro el paréntesis. Sigo con el número de columna. Recuerden que en buscar B quedábamos numeritos, que el 4, que el 8, que el 9. Yo aquí no me voy a poner a pendejear con eso, con la hojita ahí, ¿no? ¿A quién voy a llamar? ¿Qué función me puede ayudar para que identifiquen qué columna está lo que necesito buscar? La misma de coincidir, profe. Correcto, la misma coincidir. Y ahora ella, ¿qué irá a buscar? Ya no la cédula, ¿qué irá a buscar? El nombre del doctor. Correcto, en este caso, este nombre. Él va a ir a buscar esa columna que se llama nombre completo del médico. Muy bien. ¿Dónde la va a buscar? ¿En qué matriz? En la tabla que tenemos, pacientes. Abro corchete. ¿Y dónde va a buscar estos titulitos? ¿Dónde creen ustedes que están esos titulitos? En los datos. Más que en los datos. ¿Dónde están esos títulos de nombre de médico, de especialidad? En los encabezados. Muy bien. En los encabezados. Y cierro el corchete. ¿Qué tipo de búsqueda? 0, porque es una coincidencia exacta. Cierro el paréntesis de coincidir y cierro el paréntesis de índice. Esa sería mi función para hallar o buscar a ese paciente quien lo atendió. Obviamente aquí yo colocaría, por ejemplo, referencia absoluta, porque la idea es que bajemos la función y ya. Entonces, por ejemplo, aquí en este que es el número de cédula, referencia absoluta de fila. Y pues este sí no necesito bloquearlo, porque necesito que vaya y busque especialidad, que vaya y busque descripción y que vaya y busque. Y como esto no lo tengo que amarrar porque son herramientas de tabla, tendría mi función para buscar lo que quiera. Le doy Enter, voy a arrastrarlo y vamos a traer ese primero, porque por eso, o uno por acá, yo qué sé. Voy a anotar esta cédula que es más corta.
44, 55, 5, 17. 44, 55, 5, 17. Y es de Joana Andrea Barreto Martínez, de Medicina General. Le enviaron salmeterol y fluticasona, yo no sé qué, listo. Y le enviaron una sola cantidad. Miremos a ver si es verdad. 44, 55, 5, 17. Joana Andrea Barreto, Medicina General, salmeterol, 1 unidad. ¿Cómo la vieron, pues? Muy bueno, muy bueno. Poderosísima, esa función es poderosísima. Ahí la tiene. Índice y coincidir. Y usted se evitó, entonces usted me podría preguntar, venga, Humir, ¿y qué pasa si aquí en vez de decir especialidad de médico, un ejemplo, coloco especialidad nomás? ¿Ustedes qué creen que puede pasar? ¿Seguirá funcionando o se me dañará? Ahí se daña. Correcto, se va a dañar porque él está buscando este encabezado que se llama especialidad. Entonces él se viene para acá y empiezan los encabezados. Valor ventas igual a especialidad, no. Cantidad entre, no, 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 no. Especialidad médico no es igual a especialidad, sigue, no, 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 no la encontró. Entonces me dice Si que el no. encabezado no existe, pues no va a buscar nada. Correcto. O arroja el error. Exacto. Entonces los encabezados, como están acá, tienen que ser exactamente iguales acá. ¿Listo? Entonces, si yo lo cambio acá, por ejemplo, especialidad y le quito aquí la de médico, miremos a ver si ya me dio. De una. Cabezado, porque recuerden que el último coincidir, este que hicimos acá, estaba buscando ¿quién? Este título. ¿En dónde? En los encabezados de esa tabla. Entonces él busca que este título sea el mismo encabezado que está en esa matriz, para que ahí sí me diga qué columna es. Entonces miren que con este coincidir, realmente lo que haría en el buscar B es traerme el numerito, 4, 8, 7, 15, 70, 18. Lo hice con la función automatizadita. Ahí la tiene. Se las dejo un momentico ahí abierta para que traten de hacerlo y ya pues ustedes le cacharreen en forma. Esa es una función supremamente interesante. En este ejemplo, la cédula habría que digitarla, ¿cierto? O sea, se Sí, digita para que o bote usted los datos. puede, claro, uno porque valida. Uno valida es porque si de pronto usted es un call center y le dicen 44, 55, ¿sabe qué? Entonces usted, venga, señor usuario, usted me puede repetir su cédula, mira que no la encuentro en el sistema. Ya, porque usted como las tenía validadas, ¿sí? Esa es la ventaja de validar. Pero claro, usted digita, o si son poquitos elementos, pues usted puede venir y decir, es esta. Listo, ahí está. ¿Sí? No, es esta de acá. Ahí está. Pero es más eficiente digitarlo, obvio, ¿sí o no? Que uno ponerse ahí en el listadito a buscar no, además que él no me las organiza. Me tocaría haber organizado eso en la base de datos por identificación de paciente, por ejemplo, de menor a mayor, para que allá me cargara en el listado. Pero como no lo hicimos, la digito y punto. ¿Cómo me les fue? Yo sé Bien, que es profe, bien. complejo, listo, Jaime, yo sé que es complejo, no se preocupen, eso yo lo sé, tranquilos, ese es de cacharreo. Y vuelvo y repito, no a todos les va, no, pues no todos ustedes necesitan esa función. Lo que pasa es que como acá se abordan diferentes funciones, diferentes elementos, estamos hablando de un Excel avanzado, entonces estructuramos de esa manera. Si usted considera que es una función que le puede servir para resolver
a algo de búsquedas que usted tiene en su base de datos, empiece a cacharrearla y empiece a preguntar. Aproveche, conecta a las 6:30, con mucho gusto yo le voy colaborando con eso. Y ver el video, volver a hacer el ejercicio. Para eso tienen esos datos ahí, para que dañen esos archivos, vuelvan y le hagan hasta que entiendan estructuralmente cómo deben amarrar la función. Porque créanme que yo lo hubiera podido hacer de lo más manual del mundo, pero no hay nada como ustedes ya empiecen a involucrarse con esta información de esta manera. Mire lo eficiente que es. Usted ya arrastró y listo. En cambio, cuando usted se viene para acá y seleccione y luego otra vez venga y seleccione, créanme que es más complejo. Se vuelve estructuralmente más complejo. Yo sé que así nos han enseñado y de pronto ustedes ya tienen la habilidad, pero la idea es que también empiecen a cambiar esos hábitos. Eso es. Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. Ya la semana siguiente ya trabajaremos la función indirecto para listas dependientes, que ya la saben trabajar, y creo que alcanzamos ya a empezar a trabajar lo de tablas dinámicas. Pues ahí hacemos como un repaso, porque ahí las tenemos que llevar también a modelado. Y pues aquí ya uno empieza a ver otro elemento muy interesante en tablas dinámicas. Les agradezco mucho la participación, la conexión y nos vemos la próxima semana. Profe, gracias. Profe, muchísimas gracias. Feliz noche. Que estén bien. Igual para todos ustedes. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Profe. Listo, con gusto.